Descubre el poder oculto de una oración matutina que transforma tu alma cada día. Nunca imaginé que una simple meditación revelaría un secreto oculto. Pero aquí estaba yo, en la penumbra de mi habitación, sintiendo la presión de un mundo que parecía aplastarme. La luz del amanecer entraba a través de la ventana, creando sombras danzantes sobre mi piel. Había algo en el aire, como si cada respiro fuera un susurro divino, aguardando ser descubierta. Aquel día, como cualquier otro, me senté en el edge de mi cama, con el corazón acelerado. La incertidumbre me carcomía. Buscaba respuestas, una señal, algo que me sacudiera de la rutina. Miré por la ventana, donde los árboles crujían suavemente, como si compartieran secretos con el viento. Sentí un escalofrío recorrerme, un presentimiento extraño. ¿Podría una oración cambiarlo todo? Recé, cerrando los ojos con fuerza, mis manos temblaban. Las palabras salieron de mí como un eco distante, conectándome con algo más grande. En ese momento, los sonidos del mundo se desvanecieron. Solo escuché el latido de mi corazón y la voz tenue que me decía, estás en el camino correcto. Pero, ¿acaso era solo mi imaginación? ¿O había un poder real en esa oración? La energía a mi alrededor crujía con cada palabra pronunciada. Abrí los ojos y, por un instante, noté un destello de luz en el rincón de la habitación. Era tenue, casi imperceptible. Me incliné hacia adelante, mi respiración se entrecortó. Justo cuando iba a acercarme, la luz se disipó, dejándome en la oscuridad. Soltando un suspiro frustrante, pensé en las señales que la vida me ofrecía. ¿Era esta una de ellas? ¿O simplemente roctó mi mente? El aire estaba denso, cargado de preguntas sin respuesta. Cada segundo se sentía eterno, como si el universo estuviera esperando a que tomara una decisión. Antes que pudiera reflexionar más, escuché un murmullo afuera. Un grupo de pájaros voló en círculo sobre mi casa, como si marcaran un patrón. ¿Era un signo? La duda me envolvió. Necesitaba saber si aquel momento realmente tenía un significado o solo era una ilusión. Una voz, susurrando con suavidad, me empujó a seguir buscando. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin avisar. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No querría que te perdieras ninguno del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás allí, dale un golpe al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona asombrosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos. Desperté al siguiente día envuelto en una atmósfera diferente. Había algo nuevo en el aire, un matiz sutil que me llenaba de anticipación. Me estiré en la cama, sintiendo la suavidad de las sábanas y la luz dorada del sol acariciar mi rostro. Los murmullos de la mañana parecían más claros, como si el mundo mismo estuviera en armonía con mis pensamientos. Decidí que era el momento perfecto para descubrir más sobre las señales que me rodeaban. Después de mi ritual matutino, me dirigí al parque cercano, donde la naturaleza parecía hablar un idioma que estaba empezando a entender. Caminando sobre el sendero, escuchaba el crujir de las hojas bajo mis pies y el canto de las aves a mi alrededor. Cada sonido se sumaba a una sinfonía que resonaba en mi corazón. Mientras caminaba, noté un grupo de mariposas que danzaban alrededor de un árbol. Eran etéreas, sus alas brillaban como colores de un arco iris en el sol. Me detuve, maravillado, y observé cómo se movían en un patrón casi coreografiado. De repente, una mariposa revoloteó hacia mí, posándose suavemente sobre mi mano. En ese instante, sentí una conexión intensa, como si la mariposa me estuviera revelando un mensaje implícito. Transformación, pensé. Esa palabra resonó en mi interior con una claridad desconcertante. Sabía que era un símbolo, pero ¿transformación hacia qué? La mariposa se fue volando, llevándose conmigo un eco de curiosidad y anhelo de cambio. Los latidos de mi corazón parecían marcar un ritmo más acelerado mientras mi mente se llenaba de preguntas. Por la tarde, regresé a casa y encontré un viejo diario que había estado olvidado en un rincón de mi habitación. Al abrirlo,
Mis ojos se posaron en frases subrayadas que habían capturado la esencia de mis pensamientos hace años. Una de ellas decía, el viaje espiritual comienza cuando uno se atreve a soñar. Me quedé inmóvil, sintiendo que esa frase había sido destinada para ese momento. Comencé a escribir. Palabras fluyeron de mí como un río que iba dejando a su paso historias de anhelos, miedos y esperanzas. Cada línea se sentía como un paso hacia la claridad. Las letras danzaban en el papel, contándome sobre los anhelos que había reprimido. En cada trazo sentía que la transformación que había experimentado en el parque se asentaba en mi profundidad, pero, al cerrar el diario, una sombra de preocupación se cernía sobre mí. ¿Podría realmente avanzar en este viaje de transformación? ¿Significaba esto que debía dejar atrás partes de mí mismo que conocía tan bien? ¿O podría integrar esas partes en un ser más completo? La combinación de alegría y temor se agolpaba en mi pecho, creando una repentina inquietud. Una vez más, una voz susurrante se presentó en mi interior. Busca más allá de lo que conoces. Me dejé llevar por la idea y decidí que al día siguiente regresaría al parque con un nuevo propósito, un nuevo enfoque. Pero, mientras me preparaba para el descanso nocturno, algo en mi interior se encendió, un impulso fugaz de preguntarme, ¿qué más hay fuera de mi comprensión habitual que podría cambiar mi vida por completo? Al amanecer de un nuevo día, me desperté con la promesa de la aventura aún flotando en el aire. La luz del sol ahora parecía un llamado, un aviso de que había más en la vida de lo que mi mente habitual podía concebir. A medida que me preparaba, un susurro de determinación palpitaba en mi interior. ¿Qué descubriría hoy? Regresé al parque con una intención renovada. El paisaje parecía ser el mismo, pero había un nuevo brillo en mis ojos, un destello de curiosidad que todo lo transformaba. Decidí sentarme en una de las bancas que daban vista a un pequeño estanque. Las hojas de los árboles ondeaban en una danza suave, y la superficie del agua reflejaba el cielo como un espejo. Todo en el entorno parecía invitarme a un diálogo. Mientras contemplaba, mis pensamientos vagaron hacia las palabras del diario que había releído la tarde anterior. El viaje espiritual comienza cuando uno se atreve a soñar. ¿Qué significa soñar en este contexto? Quizás no se trataba solo de sueños nocturnos, sino de esos deseos profundos que, en algún rincón del alma, estaban adormecidos. Con los ojos cerrados, me permití soñar despierto. Visualicé mi vida como un vasto lienzo en blanco, cada sueño una pincelada vibrante esperando ser expresada. Imaginé viajar a lugares lejanos que siempre había querido conocer, compartir mis historias con el mundo y experimentar la vida sin las cadenas del miedo. En ese estado de conexión, sentí que el universo me susurraba promesas de posibilidad. De repente, un leve sonido rompió mi meditación. Abrí los ojos y vi un anciano, sentado frente a mí, también observando el estanque. Su presencia emanaba una calidez inigualable. Atraído por un impulso, decidí acercarme. ¿Qué es lo que sueñas?, le pregunté, sintiendo que su sabiduría podría ofrecer alguna luz. El anciano sonrió. Soñar es recordar quién eres realmente, un viaje hacia la esencia de nuestro ser. Me dio una sonrisa cómplice. A veces, las respuestas no están fuera, sino dentro de nosotros mismos, aguardando ser descubiertas. Habla con tu alma. Sin pensarlo mucho más, reflexioné sobre cómo se comunica mi alma. Quizás había sido siempre a través de la naturaleza, los árboles, el viento, el suave murmullo del agua. Cada elemento parecía tener un mensaje propio. Así que le pregunté, ¿cómo empiezo a escucharme más? A veces, comenzó el anciano, los rituales más simples pueden abrir puertas. Permítete un momento de silencio en la mañana, realiza una oración o meditación. Pide claridad y la vida te responderá. Su voz era un eco de verdad, resonando dentro de mí. Con esas palabras imprimidas en mi mente, el anciano se despidió y comenzó a alejarse. Lo miré irse y, en ese momento, entendí que su presencia era otra de esas señales que habían llegado para guiarme. El eco de su consejo rebotaba en mi mente mientras me adentraba de nuevo en mis pensamientos. Decidí que al día siguiente, al despuntar el sol, iba a levantar una oración llena de intención. Quería abrir mi corazón al universo, preguntando qué deseaba de mí, para qué estaba siendo llamado,
y cómo podría contribuir a la red de la vida. Mientras me dirigía a casa al caer la tarde, el cielo empezaba a teñirse de matices naranjas y violetas. Cada paso me acercaba más a la promesa de ese encuentro con lo divino que me esperaba al amanecer. Pero, hasta que llegara ese momento de introspección y conexión, no podía evitar preguntarme, ¿realmente estoy preparado para escuchar lo que mi alma tiene que decirme? Desperté antes de que el primer rayo de sol asomara por el horizonte, el canto de los pájaros ya resonaba en el aire fresco de la mañana. Un sentimiento de anticipación ardía en mi pecho, como si cada célula de mi ser estuviera vibrando con el mismo ritmo de la naturaleza despertando. Me preparé para llevar a cabo mi primer ritual. Había decidido que mi oración sería una manifestación sincera de mis deseos más profundos. Salí de casa y me dirigí al parque, guiado por un instinto que parecía más fuerte que el propio deseo de Hadrin. Al llegar, el frío del rocío aún permanecía en la hierba y el estanque brillaba como un diamante bajo el tenue calor del sol naciente. Me senté en la misma banca, cerré los ojos y comencé a respirar profundamente. Permití que cada inhalación me llenara de una energía renovada, y con cada exhalación dejé ir las dudas acumuladas. Querido universo, empecé, sintiendo la sinceridad de mis palabras fluir desde el corazón. Hoy busco claridad, dirección y conexión. Muéstrame el camino hacia mi esencia y mi propósito. Las palabras parecían fluir de mi interior como un río, cada una cargada de un significado personal que resonaba en los confines de mi ser. Un suave viento comenzó a soplar, y por un momento, pensé que traía consigo una respuesta. Abrí los ojos y vi cómo las hojas de los árboles danzaban, susurrando secretos antiguos. En este estado de comunión, sentí un impulso de continuar. Aunque no siempre lo comprenda, quiero aceptar los mensajes que me ofreces, guía. Estoy listo para aprender. Tras unos minutos, abrí los ojos por completo, sintiendo una paz inesperada. Me quedé observando el reflejo en el agua, y fue entonces cuando un destello en la superficie hizo que mis pensamientos se detuvieran en seco. La imagen de una mariposa emergiendo de un capullo flotó ante mí. Era un símbolo de transformación, de renacimiento y libertad. Un escalofrío recorrió mi espalda, como si la vida misma me estuviera hablando a través de esa imagen. Mientras la mariposa volaba, llevándose consigo el eco de mis pensamientos, sentí la necesidad de poner esa imagen en movimiento en mi vida. Tenía que dejar de lado mis propias limitaciones, mis antiguos miedos que actúan como cadenas. Una liberación empezaba a gestarse en mi interior. En ese momento, algo dentro de mí se activó, era una corazonada, un llamado a la acción. Salí de mi ensimismamiento y decidí que necesitaba compartir esta experiencia. Quizás mis palabras y mis viajes podrían tocar la vida de otros, podría inspirarlos a buscar la transformación que todos llevamos dentro. Me imaginé conversando en cafés, llevando mis reflexiones a espacios donde la gente buscaba respuestas. De pronto, el sol se asomó con mayor fuerza, iluminando el parque con su suave resplandor dorado y llenando el aire con un sentido de renovación. En esos instantes, sentí que mi oración no solo me había conectado con el universo, sino que también había despertado un nuevo deseo en mí de ser un canal de sabiduría y cambio. Mientras comenzaba a caminar de regreso a casa, una pregunta surgió en mi mente: ¿cómo puedo dar forma a esta nueva energía, y en qué dirección me llevará realmente este viaje de transformación? El camino de regreso a casa se sentía diferente, como si cada paso resonara en un nuevo compás de mi realidad. La luz del sol, ahora más cálida, acariciaba mi piel y parecía infundir en mí una determinación renovada. Mientras caminaba, empecé a observar a mi alrededor con una nueva percepción: el movimiento de la gente, el susurro del viento entre los árboles y el suave murmullo del tráfico se fundían en una sinfonía de vida que me decía que estaba conectado a algo mucho más grande. Al llegar a mi hogar, encontré un pequeño libro de notas que había dejado olvidado en una estantería. Lo abrí al azar y una frase me atrapó: la vida no es estática, es un viaje de descubrimiento y crecimiento. Mientras leía, sentí que resonaba profundamente en mí, como un eco de mi propia búsqueda. Decidí que ese sería mi primer paso hacia el exterior, hacia la creación de un espacio donde pudiera alimentar esta nueva energía. Tomé una hoja en blanco y comencé a escribir en ella lo que más anhelaba compartir con el mundo. Deseaba que mis experiencias, mis errores y aciertos pudieran ayudar a otros a abrazar su propia transformación.
La idea de convertir mis pensamientos en palabras, de traspasar mis vivencias a un papel, encendió una chispa de emoción. Era como si aquellas palabras pudiesen volar en forma de mariposas hacia otros corazones, dejando una estela de inspiración. Después de escribir, sentí la necesidad de dar un paso físico hacia la acción. Sin pensarlo dos veces, decidí que al día siguiente daría un pequeño taller en el café del barrio, un espacio conocido por su ambiente acogedor. El lugar, adornado con plantas y obras de arte locales, se convertiría en mi refugio, donde mis pensamientos cobrarían vida en una conversación. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, un nuevo impulso de intuición apareció. Me invadió una mezcla de emoción y temor al pensar en el taller. ¿Serían mis palabras suficientes para resonar con los demás? En ese momento, decidí que no se trataba de la perfección de mi relato, sino de la autenticidad de mi entrega. Lo que importaba era el deseo sincero de compartir experiencias y encontrar un camino juntos. Al cerrar los ojos, recordé la imagen de la mariposa. Sabía que la transformación no llegaría sin esfuerzo, pero estaba listo para abrazar lo desconocido. Repetí una nueva oración en mi mente, esta vez enfocada en la acción, que mis palabras fluyan con amor y sinceridad para inspirar a quienes escuchen. Que todos quienes lleguen encuentren en mis vivencias un ecosistema en el que puedan florecer. La noche se deslizó suavemente y, en la quietud de mi habitación, sentí una paz envolvente. Pero en mi interior, surgía una nueva pregunta, un eco que resonaba con fuerza: ¿se atreverán a abrir su corazón y unirse a mí en este viaje, o se aferrarán a la familiaridad de lo que ya conocen? La luz del amanecer se filtraba a través de mis cortinas, tiñendo la habitación de un suave tono dorado. Al abrir los ojos, una palpable energía me invadió. Sintiendo la vibración del nuevo día, decidí que sería el momento perfecto para establecer una pequeña rutina matutina, una ceremonia que honrara esta sensación de renovación. Me levanté y preparé una taza de té, observando cómo el vapor danzaba desde la superficie, casi como un símbolo de mis intenciones. Mientras sostenía la taza caliente entre mis manos, cerré los ojos nuevamente y realicé la oración que había pensado la noche anterior. Pero esta vez, la expandí: que mis palabras fluyan con amor y sinceridad, que mis acciones estén llenas de propósito y que cada encuentro sea una oportunidad para crecer juntos. Susurrar esta oración se sentía como si estuviera despertando mis deseos más profundos. Después de mi meditación matutina, decidí salir a dar un paseo por el barrio. En cada paso, sentía cómo la energía del día iba cobrando forma, llenándome de curiosidad. La idea del relato que compartiría cobraba vida en mi mente, cargada de ejemplos e historias que podían resonar con los demás. Imaginé a las personas en el taller, cómo sus rostros reflejarían el proceso de transformación y revelación. Al caminar, noté algo inusual en el jardín de un vecino. Había un antiguo roble que parecía más vibrante que nunca. Me acerqué, atraído por una fuerza casi magnética. Al apoyarme en su tronco, sentí una conexión inexplicable. Era como si el árbol me hablara, susurrando secretos de fortaleza y resistencia. Con cada brisa que pasaba, las hojas murmuraban historias de crecimiento, buscando la luz a pesar de las tormentas. De repente, una sensación de claridad invadió mi mente. Recordé que dentro de cada ser humano hay una sabiduría innata, un deseo de florecer y de ser escuchado. Las palabras que llevaría al taller no eran solo mías, llevaban consigo el eco de todos aquellos que habían cruzado mi camino y que, de alguna manera, habían dejado su huella en mi ser. El tiempo parecía detenerse mientras contemplaba el roble. Sentí que era un símbolo de mi propia travesía, creciendo en la adversidad, buscando siempre lo mejor en cada experiencia. En un impulso, tomé el teléfono y escribí una invitación para el taller. La simple acta de compartir no solo sería un acto de entrega, sino una oportunidad para que otros también se sintieran vistos y valorados. Con el corazón ligero, regresé a casa, aún sumido en reflexiones sobre la naturaleza del crecimiento. En ese momento, me di cuenta de que la transformación requiere de acción, pero también de aceptación. Acepté como cada paso dado, ya sea con certeza o con miedo, me acercaba a un propósito más grande. Esa noche, mientras me preparaba para el taller, el eco de nuevas preguntas comenzó a ocupar mi mente. ¿Qué historias compartirán los demás? ¿Estaremos dispuestos a ser vulnerables en un espacio colectivo, donde cada uno se sienta seguro de explorar sus propias mariposas?
El día del taller llegó, imbuido con la misma energía luminosa que había sentido aquella mañana. La distancia entre mi hogar y el lugar de encuentro se sentía como un viaje hacia lo desconocido, y cada paso que daba resonaba con la expectativa de lo que estaba por venir. El corazón latía en sintonía con el murmullo del mundo que me rodeaba, desde el canto de los pájaros hasta la risa lejana de los niños en el parque. Al llegar, noté una mezcla de nerviosismo y emoción en el ambiente. Las sillas estaban dispuestas en un círculo, un gesto que simbolizaba igualdad y apertura. La sencillez del espacio me dio una sensación de calma, como si cada rincón estuviera preparado para acoger las historias que se habrían de compartir. Mientras los participantes comenzaban a llegar, me percaté de los rostros, cada uno cargando su propio relato, su propia búsqueda. Comencé la sesión con una breve meditación, guiando a todos a cerrar los ojos y enfocarse en su respiración. Les insté a dejar ir las tensiones del día, a conectar con el presente. Una vez que el ambiente se cargó de una quietud reverencial, abrí la palabra a la sala, las historias comenzaron a brotar de manera espontánea, cada testimonio una ventana a una vida diversa y rica en matices. Una mujer compartió su lucha con la ansiedad, descubriendo en una práctica de yoga un refugio y una nueva perspectiva sobre la calma. Un hombre habló sobre una pérdida que lo había marcado, pero que también lo llevó a encontrar una comunidad de apoyo que le enseñó la importancia de la vulnerabilidad. La energía en el salón era palpable, sentimientos de tristeza, alegría y esperanza se entrelazaban en un solo hilo vibrante. Mientras escuchaba de manera profunda, sentí que cada historia se conectaba con la mía, como si las individualidades de los asistentes se fusionaran en una sinfonía de experiencias. Sin embargo, había una voz interna que me instaba a indagar más allá de lo compartido. ¿Quiénes éramos realmente detrás de esas sombras que arrojaban cada experiencia? ¿Qué potencial oculto guardaba ser descubierto en nuestras almas? En un momento espontáneo, decidí que era tiempo de hacer una pausa. Propuse que en lugar de solo compartir, experimentáramos una breve meditación en pareja. Cada uno podría tomar turnos para hablar y escuchar, libremente y sin juicio. Las palabras que se intercambiaran en este espacio podrían ser el catalizador para desvelar verdades más profundas. Al juntar a la gente, la sala se llenó de murmullos cálidos. Cuando los intercambios comenzaron, observé cómo las sonrisas resplandecían en las caras de quienes compartían y escuchaban. La vulnerabilidad que antes temían tomaba forma como una fuerza hermosa. Cada intercambio era un pequeño acto de valentía. Al finalizar la actividad, les pedí que se reunieran de nuevo en el círculo. Era momento de reflexionar. Mirando a sus ojos, llenos de lágrimas y risas, me di cuenta de la magia que ocurre en la conexión humana. El crecimiento, les dije, es un viaje colectivo, no estamos solos. Antes de cerrar el taller, una nueva pregunta surgió en mi mente: ¿qué pasaría si el verdadero poder de nuestras historias radicara no solo en compartirlas, sino en el espacio que creamos para escuchar y ser escuchados? Las respuestas no eran evidentes, pero sabía que todavía había mucho por descubrir. La conexión del día me dejó con una sensación de ligereza, una curiosidad que palpitaba en mi pecho. Mientras los asistentes se despedían, cada uno llevaba consigo más que su propia historia, llevaban consigo una parte de los demás. Y en mi interior, surgió una pregunta que resonaba más allá del encuentro: ¿qué historias aún permanecen ocultas en mí, esperando ser reveladas en esta travesía espiritual? Cuando la última persona salió por la puerta, el eco de sus pasos se unió al murmullo lejano de la vida cotidiana. Una sensación de vacío y plenitud simultáneamente invadió la sala. Era como si, en ese breve espacio de tiempo, se hubiera creado un pequeño universo donde las almas se tocaron sin reservas. Tomé un instante para absorber la energía residual del taller. Con cada inhalación, sentí que la esencia de las historias compartidas se mezclaba con mi propia narrativa, como hilos entrelazándose en un tapiz vibrante. Decidí no regresar de inmediato a casa. En lugar de eso, sentí la necesidad de caminar, de dejar que el aire fresco del atardecer acariciara mi piel y despejara mi mente. Con cada paso, los pensamientos danzaban a mi alrededor, como mariposas de colores. Reflexioné sobre la pregunta que había flotado en el aire, aquella que despertó muchas curiosidades en mí: la esencia del poder de escuchar. ¿Era esa la clave que tanto había buscado? A medida que avanzaba entre los caminos del parque, una imagen se dibujó en mi mente.
Recordé a un anciano que solía hablar en los encuentros que organizaba en mi comunidad, un hombre que siempre recordaba que la escucha activa era un regalo que nos hacíamos a nosotros mismos y a los demás. Se decía que, en sus años de vida, había atesorado más de 1000 historias en su corazón solo escuchando a la gente. Me pregunté, ¿qué pasaría si cada uno de nosotros pudiera convertirse en un puente para alguien más? En medio de estos pensamientos, una luz suave y dorada comenzó a iluminar el horizonte. La puesta de sol se extendía como una paleta de colores ardientes. Sin pensarlo, busqué un lugar tranquilo y me senté sobre la hierba fresca. Cerré los ojos y dejé que la imagen se estabilizara. Podría ser que la conexión y la escucha también fueran formas de oración. Comencé a murmurar mis pensamientos en voz baja. ¿Qué hay en mí que necesita ser escuchado, no solo por los otros, sino por mí mismo? Sentí un pequeño temblor interno, una vibración que me invitaba a profundizar en mi interior. Ante mis ojos cerrados, comenzaron a aparecer visiones. Siluetas de personas, momentos de alegría y tristeza, recuerdos que emergían como burbujas en el agua. Me di cuenta de que no siempre había sido fácil escucharme a mí mismo, y eso había creado un espacio de desconexión. Mientras continuaba en este estado de meditación, experimenté una epifanía. La oración no era solo una serie de palabras, era un diálogo interno, un baile entre el alma y la conciencia. La conexión verdadera comenzaba dentro de mí. Si la escucha a otros es un regalo, reflexioné, ¿qué regalo me otorgo al permitirme escuchar mi propia voz? A medida que la luz del día se desvanecía, me sentí más ligero. Las historias que había escuchado en el taller seguían vibrando en mi ser, resaltando un mensaje claro: cada uno de nosotros lleva un faro interno, una voz que merece ser escuchada y expresada. Fue en ese momento que decidí que la jornada espiritual que había comenzado con los demás debía continuar conmigo mismo. Era el momento de convertir mis pensamientos en un ritual diario. Al abrir los ojos, una nueva pregunta se instaló en mi mente, una invitación a la exploración. ¿Cuál sería el impacto de una oración matutina en mi vida, una que honrara tanto mi voz interna como la de los demás? ¿Podría esto ser el inicio de una conexión más profunda, no solo conmigo mismo, sino también con el mundo que me rodea? La respuesta flotaba en el aire, como la luz que se deslizaba a través de las hojas de los árboles, esperando ser descubierta. Al amanecer del día siguiente, me desperté con la mente clara y el corazón ansioso por experimentar lo que esta nueva práctica pudiera ofrecerme. La luz del sol filtrándose a través de las cortinas danzaba en mi habitación, llenando el espacio con un cálido resplandor dorado que reflejaba mi ilusión. Sabía que era el momento de iniciar mi ritual de oración matutina, pero antes de ello, tomé unos minutos para observar mis pensamientos y emociones. Sentado en el borde de mi cama, me pregunté qué significaría realmente honrar mi voz y la de los demás. Sentí una mezcla de emoción y miedo, el miedo a dejar salir lo que había guardado durante mucho tiempo. ¿Qué pasaría si esas palabras eran más potentes de lo que imaginaba? Sin duda, el poder de la oración residía en su sinceridad. A pesar de la incertidumbre, decidí dar el salto. Me levanté, abrí la ventana y dejé que el aire fresco de la mañana me abrazara. Inhalé profunda y lentamente, sintiendo cómo cada respiración limpiaba mi mente. Con el corazón palpitante, expresé en voz baja: hoy, me comprometo a escucharme a mí mismo. A dar espacio a mi voz y a las de los que me rodean. Después de este primer intento de conectar, decidí realizar una caminata hacia un lugar que me inspirara. El parque de ayer me había dejado una impresión duradera, así que elegí ese camino una vez más. La naturaleza estaba despierta, el canto de los pájaros, el murmullo del viento entre las hojas. Cada paso que daba se sentía sagrado, como si cada hoja, cada rayito de luz, fueran parte de una sinfonía universal. En un pequeño claro, encontré una piedra pulida por el tiempo, un lugar donde podría sentarme y reflexionar. Cerré los ojos nuevamente, buscando ese estado de meditación. Allí, en el silencio, me permití vislumbrar las historias no contadas que llevé dentro, los sueños que se habían escondido, como semillas esperando crecer. Antes de que la imagen cristalizara por completo, vi un mar de rostros. Eran personas que había conocido a lo largo de mi vida, todos ellos con sonrisas, lágrimas y palabras sin compartir. Y en medio de esa multitud, un rostro en particular emergió, el anciano de mis encuentros pasados.
Su mirada cálida parecía atravesar el tiempo y el espacio, hablándome sin palabras. Su lección sobre la escucha activa resonaba en mi ser. Era necesario escucharme realmente a mí mismo para poder ofrecer ese mismo regalo a los demás. Me atreví a abrir nuevamente los ojos. La luz del sol ya estaba más alta, y una energía vibrante llenaba el aire. Sabiendo que cada oración no solo sería una declaración de intenciones, sino un espacio para crear, decidí crear un círculo donde pudiera invitar a otros al diálogo. La idea se iría formando en mis pensamientos, un encuentro mensual donde la escucha fuera el centro, un lugar donde las almas pudieran tocarse sin reservas. Mientras regresaba a casa, el enigma de mi práctica matutina comenzó a revelarse. Preguntas surgieron como burbujas en mi conciencia. ¿Cómo podría equilibrar el acto de escuchar y ser escuchado? ¿Qué pasaría si llevara ese compromiso a cada uno de mis días, convirtiéndolo en un estilo de vida? Quizás la respuesta no estaba en las grandes revelaciones, sino en los pequeños actos de vulnerabilidad diaria. ¿Sería posible que, al abrirme a mí mismo, también abriera un camino para que otros hicieran lo mismo? La idea crecía dentro de mí, pero aún así, la incertidumbre persistía. ¿Estaré listo para lo que podría surgir? La vida, en su belleza salvaje, estaba lista para revelarse. Desperté en la mañana con una sensación que era nueva y, al mismo tiempo, familiar. El brillo del sol era una invitación constante, recordándome que era un nuevo día lleno de posibilidades. Mientras preparaba mi té, una revelación comenzó a surgir en mi corazón. Era el momento de dar un paso más allá de la oración y la meditación. Era hora de vivir esas conexiones que tanto había anhelado. Salí de casa con un propósito emergente y me dirigí al parque, el mismo lugar donde había comenzado mi viaje espiritual. Pero esta vez no me sentía perdido, me sentía como un faro en medio de un mar de luz, listo para guiar a otros que buscaban respuestas en la penumbra. A medida que caminaba, tomaba notas mentales de pequeños momentos, de risas de niños, del suave roce del viento en mi piel y de la sinfonía de la vida que me envolvía. Cada sonido era una melodía que resonaba en mi ser, recordándome la importancia de la interconexión. Al llegar al estanque, me senté en la misma banca donde tantas veces había buscado respuestas. Cerré los ojos y respiré profundamente, dejando mis pensamientos fluir. La verdad que quería compartir se sentía ansiosa por salir. Y en ese momento de silencio, se reveló, la verdadera transformación que había experimentado en mi viaje no provenía solo de mi oración o de mis rituales. Era el poder colectivo de las voces que se encuentran y se entrelazan, de la belleza de escuchar y ser escuchado. Cuando abrí los ojos, visualicé a las personas que había encontrado en mis talleres, las miradas curiosas y abiertas, el deseo genuino de compartir y aprender. Comprendí que cada uno llevamos historias imbuidas de una sabiduría ancestral. En ese instante, supe que mi misión era ampliar ese espacio de conexión y brindar la oportunidad para que otros también encontraran su voz. Con una claridad desconcertante, decidí que hoy daría un taller especial, un encuentro donde no solo compartiría mis lecciones, sino que cada asistente sería un maestro. Inmediatamente, me sentí inundado de pasión. Sentí la energía vibrante de cada persona que había tocado mi vida en ese viaje. Sabía que debía reunir a todos, no solo para contar una historia, sino para construir una narrativa compartida. Fue entonces cuando experimenté una profunda revelación. El poder de una oración matutina, la que había brotado de mi corazón, había sido una chispa para encender una hoguera. Al abrir mi voz y darla a conocer al mundo, descubrí que la verdadera transformación radica en la unidad, en la fusión de las experiencias individuales para crear algo radicalmente nuevo. Así que volví a casa y me senté con una hoja de papel. Con cada palabra escrita, una sensación de liberación se apoderó de mí. Anuncié la invitación para ese encuentro, con el firme deseo de celebrar nuestras historias. Al finalizar, una profunda paz me envolvió. Comprendía que el viaje no debía ser solitario, y que cada uno de nosotros somos hilos en esta hermosa tela de humanidad. Cuando llegó el día del encuentro, cada rostro que vi se iluminó con la luz de la esperanza. Las historias fluyeron entrelazándose, creando una sinfonía vibrante que resonaba con autenticidad y amor. Comprendí que en esa sala se estaba gestando algo mágico, algo que desbordaba amor y conexión. La transformación no solo era mía, sino de todos. En ese momento,
mientras una mujer hablaba sobre su lucha y descubrimiento, sentí el poder de la verdad. Todo lo que había buscado, cada desear y anhelar, se encontraba en la simplicidad de esa conexión honesta. Fue como si el universo entero se detuviera por un instante, permitiéndome vislumbrar la esencia de lo que realmente significaba estar vivo. Al final del encuentro, sentí que cada palabra compartida había creado un nuevo tejido en nuestras almas. Era la confirmación de que al abrir nuestros corazones, creamos un espacio sagrado donde la sanación y la transformación pueden florecer. Habíamos cultivado un jardín de humanidad en unidad. Me fui de ese lugar con el corazón rebosante de gratitud. Y mientras caminaba hacia la puesta de sol, supe que no había un destino final, solo un viaje interminable de descubrimiento y conexión. En ese instante, entendí que la vida misma es un acto de oración continua, una celebración de nuestra interconexión, y con esa reflexión resonando dentro de mí, supe que había comprendido la lección más poder de todas. En el abrazo de cada historia compartida y cada voz escuchada, encontré la paz que había estado buscando. La vida es un espejo de nuestras elecciones y, al final, cada acto de amor, por pequeño que sea, crea ondas de transformación en la vastedad del universo. La vida, al final, siempre nos pregunta, ¿estás listo para escuchar?